Busqueros, bienvenido otro día más, otro miércoles más, junto a Busqueros y las Masterclass. Y hoy estamos junto a Lázaro Parodi y Hernaldo Parrales, ingeniero industrial, expresidente de la Asociación de Ejecutivos de Recursos Humanos de Nicaragua. Y bueno, bienvenido por estar otro día más, Hernaldo. Encantado de tenerte entre nosotros. El audio. Muchísimas gracias, José Ramón. Un gusto saludarlos. Lázaro, ¿qué tal? Bueno, pues sí, encantado de estar aquí una vez más para compartir con todos, ¿verdad? Estas herramientas que son, digámoslo así, fundamentales para vendernos nosotros mismos ante terceros. Así es, hoy vamos a ver cómo prepararnos para tu próxima entrevista de trabajo, ¿no? Y bueno, es muy importante todas estas claves que nos van a comentar Lázaro y Hernaldo. Así que nada, encantado de escucharlos. Y bueno, para decirles a nuestros espectadores, tenemos en el costado derecho un pequeño chat donde nos pueden escribir sus preguntas y a la misma vez también debajo de la cámara tenemos preguntas y respuestas, donde podemos ejecutar nuestras preguntas para nuestros anfitriones. Así que, por favor, hagan sus preguntas, que estamos aquí para solucionarlas y para responderlas. Así que, bueno, comencemos cuando queramos. Excelente, me encanta, José. Quisiera, Hernaldo, si me permitís, empezar esta sesión, este masterclass, con una pregunta para las personas que nos están viendo. Y es, ¿cuántas veces, porque aquí hay dos etapas, ¿verdad? Primero es tu CV para conseguir la entrevista de trabajo. Y luego, cuando te llaman a la entrevista de trabajo, el segundo filtro es poder pasar esa entrevista de trabajo, ¿no? Poder responder las preguntas que te hacen, hay que estar claro que el reclutador 100% del tiempo está tratando de conseguir a los mejores candidatos. Y esos son las personas que más se asemejen a los requisitos, a las palabras claves que está buscando ese reclutador para ese puesto de trabajo. Entonces, ya tenemos manos levantadas, de hecho. Me imagino que hay varias preguntas. Y eso es importante. Hagan preguntas desde ahora. Yo estoy seguro que muchos de ustedes los llaman a una entrevista de trabajo y no se han preparado y no saben qué preguntas les van a hacer, y precisamente Hernaldo nos va a ayudar con ese tema. Tenemos 3 preguntas por ahí. No sé si pudieran los participantes hacerlo por el chat, que es mucho más sencillo para todos nosotros, y las vamos leyendo y así vamos saliendo. Hernaldo, ¿qué nos podrías recomendar cuando nos llaman a una entrevista de trabajo? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Qué es lo importante? Bueno, hay varios aspectos que hay que preparar, Lázaro. Lo primero, por supuesto, es hacer un recorrido por la hoja de vida de uno, ¿verdad? Hacer, digámoslo así, no tiene que ser memorizárselo, por supuesto. Uno sabe lo que ha desarrollado, ¿verdad? Cuáles han sido sus logros, pero sí prepararse para dar ejemplos, ¿verdad? Puntuales en casos de que nos pregunten, ¿verdad? Aspectos fundamentales con las competencias que están buscando los reclutadores. Eso es importante hacerlo, pero al mismo tiempo uno tiene que prepararse también para dar una buena impresión. Esto quiere decir que vamos a tener que indagar un poco acerca de la empresa que nos está invitando a participar en un proceso, ¿verdad? Conocer si es, por ejemplo, un restaurante, debía haber al menos probado alguna de sus recetas, ¿no? Conocer cómo está estructurado, dónde hace presencia este restaurante, por ejemplo. Si es una empresa de producción o servicio, entrar a la página web, conocer un poco más acerca de su estructura organizativa, ¿verdad? Y vamos a hacer así como la revisión de los principios y valores, ¿verdad? Misión, visión, valores, etcétera. Conocer, empaparnos un poco de quién es nuestro cliente, a quienes nos vamos a vender, empaparnos también de nuestra misma fortalezas y debilidades, ¿verdad? Que es sin duda un aspecto que se va a tocar durante la entrevista. Y preparar también la imagen. Esto quiere decir llevar un corte de cabello adecuado, llevar una presentación adecuada desde el punto de vista de la vestimenta, ¿verdad? Y yo creo que básicamente eso, prepararse para una conversación un tanto amistosa, positiva, ser proactivo de alguna manera, es venderse, prácticamente venderse de lo mejor posible.
Hernaldo, y con eso de la vestimenta, mira, una cosa que está sucediendo es, me llaman a una entrevista de trabajo, pero ahora lo hacemos por WhatsApp, por ejemplo, que podemos tener hasta 8 personas ahí. Ahora lo hacemos por Zoom, como en este momento. Entonces, estoy en mi casa y básicamente me siento relajado en mi casa. Voy a una entrevista en 20 minutos, pero ¿qué pasa? Cuando voy a una entrevista presencial, me cambio, me pongo una buena camisa, me peino, qué sé yo. ¿Debería hacer lo mismo para una entrevista por Zoom o por cualquier mecanismo actual? Efectivamente, ahora las condiciones cambian, las variables cambian, por supuesto, ¿verdad? Con la tecnología. Entonces, debemos asegurarnos de tener un espacio aislado donde se pueda uno concentrar, donde no haya interferencias, donde interferencias de ningún tipo, ya sea ni en el video ni en el audio, ¿verdad? Y tratar una conexión a Internet lo suficientemente buena como para sostener la conversación sin interrupción, un nivel de iluminación, vamos a decirlo, adecuado, revisar de previo el audio, el video, para que todo funcione de forma adecuada y sin duda es una vez más la imagen, ¿verdad? Lo que uno está proyectando. Así que la sonrisa y el contacto visual y todo lo demás tiene total validez. Sin embargo, pues hay que cuidar algunos detalles adicionales que están asociados a la tecnología, por supuesto. Buenísimo. Por aquí Sandra nos está haciendo un comentario que me parece muy bien. Perfecto, pero dice ella, pero ¿qué hay de la experiencia? Dice. Efectivamente, gracias José. No pesa más que la apariencia. ¿Qué nos puedes comentar? Vos has sido reclutador por muchísimos años y has dedicado pues, buena parte de tu vida a esto. ¿Cómo es el tema de la apariencia y la experiencia, por ejemplo? ¿Cómo pesa eso dentro de un proceso? Bueno, mucho se ha comentado en distintos foros donde participan gestores de talento humano, reclutadores, ¿verdad? Y dentro de las cosas que más se mencionan es que algunas personas pueden tener el conocimiento, la capacidad, la experiencia, pero algunas veces fallan al venderse, es decir, no proyectan tanto lo que quisieran transmitir, ¿verdad? No se proyecta, entonces a la larga pueden llegar a ser rechazados por error, ¿verdad? Porque una persona que tiene problemas para expresarse, por ejemplo, o que es un poco tímido, o que los nervios lo traicionan, puede bloquearse. Y esto puede afectar sin duda el tener un impacto, ¿no? en el proceso de reclutamiento y selección. Entonces, sí es importante por lo menos ensayar las posibles preguntas que te van a hacer, aunque lógicamente uno va a decir siempre lo que es y lo que ya conoces de sí mismo, pero hay que saber proyectarlo, ese es el punto. Y en cuanto a la imagen, por supuesto que una imagen sobria, profesional, puede tener un impacto positivo, ¿verdad?, en el interlocutor del otro lado. Excelente. Y Hernaldo, ¿qué tipo de entrevistas se hacen? O sea, hay algunas preguntas que son importantes que las manejemos. ¿Cómo nos preparamos para eso? Yo sé que hay algo que se llama entrevista por competencia. ¿Qué es eso? Exactamente. Hay diferentes herramientas, ¿verdad? Para como hacer un diagnóstico de si el candidato hace match con el perfil de la posición. Y en este sentido, pues se puede utilizar el Assessment Center, se puede utilizar el sociograma, incluso se puede utilizar la entrevista por competencias. Hay entrevistas que son individuales y entrevistas que son con los demás competidores, los demás candidatos. En fin, hay un sinnúmero de herramientas hoy en día, pero hablando específicamente de la entrevista por competencias, esto básicamente pasa por tener a la mano ejemplos donde uno pueda ilustrar, ¿verdad?, cómo se comportó en determinada situación, ¿verdad?, cómo solucionó la situación. Normalmente se pide que se ejemplifique no solo las historias de éxito, sino también las historias de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde fallaste y qué harías distinto para si tuvieses la oportunidad de volver a pasar por esa experiencia? Déjame entender esto, Hernaldo. Sí. O sea, me llaman, digamos, a una entrevista y obviamente no puedo llegar sin preparación. En otras palabras,
si vos fueras mi reclutador, digamos, y yo soy la persona que voy a tener una entrevista en este momento, yo necesito hacer procesos anteriores. No es solo, le voy a hacer clic a Zoom y voy a hablar con Hernaldo para ver qué le respondo, sino realmente debo prepararme, debo entender qué empresa representa Hernaldo, qué es su visión, porque si no me preparo, ¿qué es lo que me puede pasar, Hernaldo? Exactamente, si no nos preparamos, caemos en la improvisación. Y en el campo de la improvisación hay un margen de error un poco más alto normalmente. Entonces, por supuesto, cada vez que podamos anticiparnos, ¿verdad?, a una situación, estaremos mejor preparados, por supuesto. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué otras cosas ven los reclutadores qué hace un reclutador cuando ve a alguien, por ejemplo, y dice, oye, esta persona no estoy seguro si es o no es un candidato? ¿Qué es lo que pasa por la mente del reclutador? ¿Qué es lo que nos puede servir para estar listos? O sea, yo debo tener energía cuando estoy haciendo una entrevista, debo ser, ¿cómo? ¿Cómo debería ser? Principalmente debes tomar la iniciativa para saludar únicamente, luego debes saber escuchar y tomar con mucho equilibrio emocional, digamos, el proceso. Aunque sientas un poco de ansiedad, es normal, pero deberías esperar que la persona termine de expresar todo lo que quiere. Algunas veces los reclutadores caemos en el campo de querer dar un poco de información adelantada de lo que se espera de la posición. Entonces, normalmente empiezan a comentarte y te dicen, lo que estamos tratando de encontrar es una persona con X o Y competencia. Esto es un error, pero de parte del reclutador, ¿no? Porque digamos que de alguna manera muestra el juego sobre la mesa antes de empezarlo. Entonces, uno puede tener en ese momento la inquietud de decir, ah, perfecto, yo soy la persona que está buscando porque cumplo con estas características. Sin embargo, uno debe saber escuchar, debe esperar que la persona termine de hacer la pregunta, tratar de contestar de una forma concisa, directa y breve. Si hay que desarrollar algo de la respuesta, tratar de ser lo más breve posible, para que sea el entrevistador quien tome control de la entrevista, ¿no? Por otro lado, hay aspectos que van a ser esenciales dentro del cuerpo. Por ejemplo, me van a preguntar aspectos personales, ¿verdad? Me van a preguntar aspectos de la formación académica, de la formación profesional, y al final vamos a llegar al tema de la experiencia. En la experiencia, aunque haya tenido, digamos, el candidato alguna situación difícil, hostil con un empleador, en el peor de los escenarios, debe tratar de, por supuesto, ser profesional y no caer en señalar como errores o deficiencias, ¿verdad?, que ocurrieron en el pasado, en su experiencia, sino tratar de enfocarse en el aspecto positivo. Buenísimo. Hernaldo, tenemos muchísimas preguntas ahorita y vamos a tratar de ir saliendo de ellas, pero hay una que me parece súper importante y a veces puede ser un arma de doble filo. ¿Cómo manejo el tema de responder a un reclutador? ¿Cuál es su expectativa salarial? ¿Cómo hago, por ejemplo? Yo sé que las empresas no sacan todo el dinero de primera línea, ¿no? Probablemente un reclutador tiene un mínimo y un máximo, pero obviamente está tratando de que empeces en el mínimo, ¿no? Digo yo, se me ocurre. Exactamente, sí. Y obviamente te dicen, hey, bueno, Lázaro, me gusta lo que me estás diciendo, pero ¿cuál es tu expectativa salarial? Si yo te ofreciera un empleo hoy, ¿qué es lo que estás aspirando, digamos, a que nosotros te pudiéramos dar como remuneración? ¿Cómo manejo esa pregunta que, por lo menos a mí, de repente que lo he hecho, casi que siento que estoy out, que estoy fuera cuando respondo, mira, mi expectativa es esta y doy una cifra, entonces no estoy seguro cómo manejarlo. ¿Qué nos recomendarías en ese caso? Muy buena pregunta. Esta es una de las preguntas, si no la más difícil, ¿verdad? Y normalmente, como bien dijiste, en las empresas existe una estructura salarial, ¿verdad?, que contempla justamente un salario de inicio, un salario de superar el periodo de prueba, uno de consolidación y uno de desarrollo.
Normalmente hay algún tipo de política salarial que lleva, digamos, de la mano el crecimiento del candidato asociado a la remuneración. Entonces, sí, sin duda, algunas empresas tratan de establecer su valor eh, con encuestas de mercado, encuestas salariales, y establecen un percentil por política, vamos a decir el 75 percentil de esta posición en mercado será para salario de contratación, según la política. Y se puede negociar en un margen de más menos X, ¿no? Entonces, sí, es una pregunta sumamente difícil, por más que a uno se la dibujen o te la digan cantando, pero sigue siendo difícil. Y la respuesta Ahora, es determinante, ¿ah? ¿qué Entonces, hago? ¿Doy una cifra? ¿O espero? ¿Doy un rango? ¿Qué hago? mira, algunos especialistas lo que han comentado como manera de broma es que la mejor manera de contestar esa pregunta es buscar la forma de no contestarla. O sea, tratar de decir, bueno, yo estoy primero agradecido por esta oportunidad. Yo siento que ustedes, por supuesto, tendrán un valor razonable de acuerdo al mercado. Y yo estoy encantado de participar en este proceso del tema salarial posterior. Puede ir evaluando conforme vean la experiencia y el desempeño. Entonces, una cosa sí, sin embargo, los reclutadores no nos quedamos con eso. Queremos establecerlo porque sí tenemos como parte del filtro, ¿verdad? Un rango salarial en donde es aceptable o no aceptable. Entonces, claro, lo más adecuado en este caso es tratar de llevarlo, de dejar la pelota otra vez en la cancha del reclutador lo más que se pueda. Decir, bueno, yo puedo escuchar la oferta que ustedes tengan para hacerme y valorarla y claro que sí, con gusto ponernos de acuerdo. Tratar por toda la vía de que quede como una oferta que debe hacer el empleador, ¿verdad? Al candidato. Ya si definitivamente te acorralan y te encajonan, tendrías que decir, bueno, yo en mi experiencia anterior, ¿verdad? En mi historial salarial, he estado devengando más o menos en este rango. Así que algo similar sería para mí perfecto. Una pregunta que nos hace Manuel por aquí, y voy a ampliar un poquito, es, digamos, si el tema de tener algún problema crediticio, que eso podría ser, no sé, hiciste alguna compra al crédito en una institución, qué sé yo, en alguna de esas empresas, de esas tiendas por departamentos, o tenés una tarjeta de crédito que tiene problemas. Este tipo de situaciones, los reclutadores las toman en cuenta para rechazar obviamente a candidatos que podrían tener el valor necesario. Sí, depende, porque normalmente lo más recomendable siempre es contestar con toda la honestidad y transparencia, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente, y sobre todo en países de Latinoamérica, el crédito es como una herramienta esencial en la economía, ¿verdad? De la mayoría. Entonces, lo que pasa es que ahí entramos a un tema de finanzas personales en donde hay algunas recomendaciones para hacer uso adecuado del crédito, ¿verdad? Entonces, pero sí hay personas que se han complicado, vamos a decirlo así, con este tema. Lo más adecuado, lo más transparente es que cuando se le pregunte lo describa tal cual, ¿verdad? Sin ocultarlo. Y claro, si hay un tema difícil, ¿verdad? En donde ya la persona falló múltiples veces y ya definitivamente no hay un arreglo, eso pudiese ser determinante para el proceso de selección. Claro, claro, perfecto. Por aquí Wilber nos estaba diciendo, mira, me interesa saber cuáles son las preguntas claves o las preguntas más usuales que un reclutador hace para yo prepararme. Entonces quiero ponerme de frente al espejo y obviamente responder a estas preguntas para estar listo. Hay personas que se ponen muy nerviosas, o sea, tienen, no sé, 10 años de experiencia, pero de frente a un reclutador, los nervios te vencen, estás haciendo una evaluación de idiomas, por ejemplo, que por ahí había otra pregunta sobre eso. Oye, Sí, yo sé hablar inglés, pero me sale la evaluación y me pongo nervioso y si es presencial es peor porque obviamente estás en la empresa y te ponen una computadora de frente y te dicen tenés 30 minutos para hacerlo. Respondiendo, ¿qué podrías decir? ¿Qué preguntas son las más frecuentes de los reclutadores para poder prepararnos en ese sentido? ¿Y cómo pudiéramos prepararnos también para manejar los nervios, para tener las emociones
creo que los reclutadores también tomarán en cuenta esta habilidad de mantener obviamente la tranquilidad en momentos difíciles, ¿no? Exactamente, sí. Muy buena pregunta, Wilber. Y bueno, Lázaro, para contestar a Wilber, definitivamente, cuando nosotros percibimos seguridad, hablando del lado del reclutador, ¿verdad? Percibimos seguridad y serenidad de parte del candidato, por supuesto que es mucho mejor, ¿no? Eso es como nos da a nosotros más tranquilidad, o sea, como en el sentido de que estamos hablando con la persona correcta. Proyecta muy buena imagen que la persona hable con mucha seguridad, que controle los nervios y que maneje la parte emocional muy bien. Esto pasa por la sonrisa, por tratar de hablar con firmeza, con determinación, sin titubear. Entonces, y para eso nada mejor que ensayar las respuestas de las posibles preguntas. Entonces, las más comunes van a ser orientadas hacia la experiencia en cómo era tu relación con tu jefe, cómo era la relación con tus pares o con tu subalterno. ¿Cuál fue la situación más difícil que atravesaste durante tu experiencia en tal compañía y cómo la solucionaste? Entonces te van a preguntar cuáles son tus principales fortalezas, cuáles son tus debilidades y de nuevo en esta parte es importante resaltar lo que uno considera que es fundamental y que pudiese aportar a la posición que se está buscando. En el caso de las fortalezas, en el caso de las debilidades, es difícil que alguien vaya a decir que no tiene debilidades porque todos las tenemos. Sin embargo, hay respuestas de cajón que ya normalmente ya no nos esperamos. Por ejemplo, alguien quiere agradar al empleador y entonces dice, una de mis principales debilidades es que soy demasiado exigente conmigo mismo. Por ejemplo, soy perfeccionista. Ya uno sabe que la persona está dando una respuesta de cajón por default. Trataría más de proyectar naturalidad, proyectar honestidad y hablar un poco más como si estás hablando con un amigo, ¿verdad? Y poder decir, bueno, mira, yo creo que tengo que mejorar en algunos aspectos como la puntualidad o etcétera, pero eso suena más sincero, más honesto, más transparente. En el caso de las entrevistas bilingües, ¿no? Y sobre todo con el inglés, una de las recomendaciones que yo haría es tratar de traducir de español a inglés las principales preguntas que nos van a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, la razón por la que dejaste tu trabajo anterior, cuáles han sido, digamos, situaciones que te han retado es la palabra, ¿no? Entonces, tratar de traducir todas estas posibles preguntas al inglés, practicarlas en inglés y practicar la respuesta en inglés también, para que al momento de la entrevista sea más fácil asociar el vocabulario y demás y que salga fluido. Exacto. Hernaldo, entonces práctica es un concepto que tenemos que tener pendiente ahorita, porque si no entrenamos, si no practicamos en el momento que estamos de frente con el reclutador, nos vamos a equivocar, ¿no? Exactamente, es clave. Práctica, conocimiento del empleador, conocimiento, digamos, de su misión, visión, valores, ¿verdad? Su estructura, digamos, filosofía laboral, filosofía organizativa. Entonces, estos son aspectos fundamentales, la vestimenta, la imagen, el tono de la voz, manejar la parte emocional. Estos son, digamos, los highlights que hay que tomar en cuenta, lo principal. Y precisamente eso nos estaba comentando F. de la Cruz, que él tenía esa inquietud sobre, por ejemplo, la imagen formal que podrían estar buscando las empresas. Entonces, dice esta persona, digamos, que tiene el pelo largo y rizado y siente que cuando va a una entrevista, por más bien vestido que esté, pues obviamente se puede convertir en un problema. Siento que puede ser que depende del tipo de trabajo. O sea, si vas a optar a un puesto de contador, de administrador, alguna gerencia, pues obviamente es muy posible, ¿verdad? Que estén pidiendo algún tipo de lineamientos en estética. Pero, ¿qué podría pasar? Eso sucede con los reclutadores. Es parte, digamos, de los requisitos. Bueno, de repente sí, cuando te encontrás con reclutadores de la vieja escuela, hay un poquito más de formalidad en esos aspectos, ¿no? El tatuaje, el uso del cabello de determinada manera.
Sin embargo, cada vez la tendencia es hacia un poco más informalidad en ese sentido, sin tampoco exagerar, pero por ejemplo ya no es tan común que vayas a una entrevista con una corbata muy apretada, puedes usar el saco con una camisa semideportiva, ¿verdad? Y eso te va a dar un toque de formalidad y modernidad al mismo tiempo. Pudiese ser que vayas a una entrevista, por ejemplo, vamos a decir, a un hotel o a tal vez no es un hotel el mejor ejemplo, pero una industria muy activa de metalurgia, de lácteos, qué sé yo, donde normalmente la gente anda de pantalones cortos y camisa manga larga, pero nada más. Entonces, llegar como muy demasiado formal pudiese no hacer juego con el ambiente. ¿Sí, sí me explico? Entonces, por eso, una vez más, es importante indagar mucho acerca del clima organizacional de la empresa, lo más que se pueda conocer, ¿verdad? Para tratar de hacer un balance razonable y entonces la imagen vaya de acuerdo a la imagen que proyectan los funcionarios en dicha empresa. Efectivamente, creo que también es bueno investigar a las empresas para saber qué tipo de personas contratan, para saber, porque una cosa es una empresa de mercadeo, de una distribuidora, por ejemplo, y otra es una, qué sé yo, una oficina de leyes o un supermercado. Entonces tienen como lineamientos distintos y si uno quiere trabajar en uno de ellos, tiene que entender qué es lo que permiten y qué es lo que ven bien o no. Ahora, Hernaldo, por aquí Rodrigo nos está diciendo, mira, yo debo conocer al detalle mi currículum, dice, pero en la entrevista podría yo tener en mi mano una copia del mismo delante del reclutador. Sí, totalmente válido. Algunas cosas o herramientas que se espera que el candidato tenga en la mano son una libreta, un lapicero, ¿verdad? Si puede, una tarjeta de presentación, aunque no sea institucional, ¿verdad? Con que tenga mi nombre, mi correo electrónico y mi teléfono, y aunque ellos ya lo tengan, siempre por formalidad es bueno presentar una tarjeta de presentación, no es fundamental, pero sí fundamental libreta a mano, por supuesto el lápiz, ¿no? Y la hoja de vida. ¿Por qué? Porque si la memoria puede traicionarte y te pueden hacer algunas preguntas donde pudiese dar la impresión de que estás mintiendo porque no lo recuerdas. Entonces, yo creo que sí es importante, además que hay aspectos en el currículum que de pronto no los mencionaste por los nervios, pero quisieras destacarlo. Por ejemplo, tengo un posgrado en, qué sé yo, en comercialización y ventas desde X fecha y eso puede ser valioso también para la posición. Efectivamente. Ahora, te voy a dar una buena recomendación. Si es tu currículum, tu experiencia, tu educación, eh, lo más, lo que yo te dijera es que tienes que ser un experto en eso. Nadie puede hablar mejor que vos mismo de eso. Entonces, yo te digo, repasa tu currículum. Los currículos se personalizan. Entonces, eso significa que no toda mi experiencia, no toda mi educación la voy a presentar a la hora de enviar mi CV y por esa razón es que me van a dar una entrevista, porque voy a hacer más sencillo el trabajo de un reclutador y le voy a compartir la información que está buscando. Ahora, yo también necesito recordar fechas porque probablemente necesitan atención al detalle. A lo mejor es importante para llevar registros. Si sos una persona que está en ventas y necesita, por ejemplo, trabajar en Excel, llevar ciertas cosas, eh, es importante la atención a los detalles. Y vos podrías decir, hey, yo soy alguien que soy fino a los detalles, pero de repente el reclutador te dice, mire, y en su hoja de vida usted dice que fue ejecutivo de ventas. ¿Me podría repetir cuál es, de qué fecha a qué fecha? A lo mejor pudiera ser ese tema de atención a los detalles. Entonces, yo te recomiendo que si te aprendas tu currículum, que por favor siempre lo estés practicando, estés encima de eso, para que des la imagen correcta de que sí puedes comunicarte, de que sí puedes transmitir esa información, de que realmente te acordás de los detalles. Entonces, eso es algo que yo te recomiendo. Hernaldo, por aquí también me decían, a veces al primer contacto, dice Marta, me abordan con preguntas profundas y no estoy preparada. Pues de eso estamos hablando, precisamente que hay que prepararse.
Por la impresión, hasta se me olvida lo que puedo dominar. Sería válido solicitar una siguiente llamada. Si me permitiste, puedo dar una sugerencia. Ese es el momento de la verdad. Y si no estás preparado, por esa razón hicimos esta masterclass, porque hay mucha gente, y por favor, si alguien me puede compartir por ahí, si no les ha pasado, te llaman a una entrevista, pero después ahí quedó el proceso y no te das cuenta. Eso significa que el reclutador prácticamente te rechazó, pero no sabemos por qué razones. Entonces, sí hay que prepararse con las preguntas de cajón, como decía Arnaldo. Si nos preparamos, si estudiamos, si practicamos, si entrenamos de frente al espejo, cuando nos hagan una segunda pregunta que nunca hemos sabido, que nunca hemos practicado, tienes una oportunidad mejor. Pero si le decís al reclutador, Lázaro, no estoy seguro cómo responder esto, o me gustaría que me pudieras regresar la llamada mañana. Mañana es otro día. Estos señores van a recibir 60 currículums o más todos los días. Van a filtrarlos, van a hacer llamadas. Entonces, si no es en ese momento, es muy probable, no es seguro, pero es muy probable que no tengas una segunda oportunidad. Exacto. Hernando, ¿algo que puedas ampliar en ese sentido o me equivoco? Totalmente así es, Lázaro. Definitivamente el momento es el momento de la verdad, es el momento, las oportunidades se van. Una de las razones por las que normalmente el reclutador no hace el contacto de cierre, que es el que todo el mundo recomienda, pero al final no llega. Me refiero a que te retroalimenten y te llamen y te digan, Lázaro, te estamos llamando para comentarte que no fuiste seleccionado. Eso sería muy formal, pero una de las razones por las que no se hace es justamente por la cantidad de candidatos que existen, ¿verdad? Entonces es un trabajo adicional bastante arduo. La gente termina por no hacerlo. Entonces el candidato piensa, algo pasó, pero seguramente fui rechazado, no tuve más retroalimentación. No he tenido, pero sí hay una gran demanda versus una corta oferta. Eso hace que tengamos que aprovechar al máximo el momento, ¿verdad? Justamente prepararnos, como hemos recomendado esta tarde, para que la mejor versión de nosotros sea la que se quede en la mente del reclutador, para que nosotros seamos el ejecutivo de ventas mejor preparado de nuestra imagen y de nuestra experiencia. Por lo tanto, sí hay que prepararse definitivamente y tomar en consideración cada uno de los tips que hoy hemos conversado. Excelente, excelente, buenísimo. Mira, hay muchas preguntas que se repiten sobre los temas de la vestimenta, si es necesario, digamos, llegar formal o no. Yo quisiera recomendarte que ahora tenemos una herramienta súper buena que la usan los reclutadores también, y son las redes sociales. Yo entraría inmediatamente que veo una oportunidad, yo entraría a la red social de esa empresa para saber si hay algún evento, saber cómo van vestidos a esos eventos, saber si se ganaron algo, algún premio, alguna situación. Y eso me da una idea de cómo se viste la gente en el trabajo. ¿Sabes qué? Exacto. Utilizan esos estilos polo y te ponen bordado, digamos, el nombre de la empresa. Podría ser casual, ¿no? Pero yo no te recomiendo una polo para la entrevista. Sí podría llevar una camisa manga larga, que a lo mejor pudiera estar remangada un poco, pero trata de verte siempre lo más formal posible, a menos que trabajaras para el departamento de marketing, para, no sé, un creativo, un diseñador gráfico. Creo que ahí hay ciertas extensiones de la línea donde te permiten, obviamente, que eres alguien creativo, que eres alguien diferente. Y corregime, Arnaldo, si eso es algo que los reclutadores hacen. Efectivamente, Lázaro. Y de igual forma como es importante, ¿verdad? El balance en una entrevista personal, face to face, así lo es, digamos, a través de las herramientas como Zoom o WhatsApp o Skype. Entonces debemos tener cuidado con los detalles extremos, ¿no? Porque el uso de un perfume muy fuerte, por ejemplo, es igual de perjudicial como tener al bebé en la parte posterior de la pantalla o la mascota, ¿verdad? O ruido ajeno completamente al ambiente que se quiere proyectar. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado en la imagen que proyectamos, sea por vía electrónica o vía personal. Entonces,
Sí, sí, definitivamente tenemos que cuidar esos detalles. Buenísimo. Hay más preguntas, pero solo te quiero dar un consejo. Mira lo que está pasando en este momento en esta conversación. Fíjate en Hernaldo y fíjate en mí. Ambos tenemos una chaqueta porque queremos vernos formal delante de ustedes. Eh, la parte de atrás que ustedes pueden ver a nuestra espalda es algo que no llama mucho la atención. Y básicamente esas son las cosas que son importantes si estás haciéndote una videollamada. Controlar lo que está pasando ahí atrás, que no pasen familiares, buscar una pared, algo que básicamente no distraiga al reclutador. Si sos una mujer y te gusta arreglarte, como decía Arnaldo, el perfume para el presencial, pero si es una videoconferencia, trata de no usar accesorios muy grandes, no uses colores muy llamativos. ¿Por qué? Porque distrae y uno no sabe. Hay personas que con el color amarillo no se sienten bien o con el color rojo o qué sé yo, con un color que distraiga mucho. Te sugiero, esto es como un baile, ¿no? La música debe ser la correcta, el vestuario debe ser correcto, el ambiente debe ser agradable, la persona debe comunicarse bien. Todas esas cosas hoy ya tenés que tenerlas listas, porque si te llaman a esa entrevista, no están sobrando las entrevistas de trabajo. El que te llamen a una entrevista de trabajo, una ganancia enorme, y no podés desaprovechar esa oportunidad sencillamente respondiendo a la llamada y diciendo lo primero que se te viene a la mente. Eso sería una equivocación en este momento. 2021, Busqueros, este mes y el próximo, todo el equipo estamos desarrollando una estrategia para mejorar el conocimiento que tienen ustedes los candidatos para poder aprovechar esas oportunidades en 2021 también. Entonces, estamos trabajando en algo que se llama Prepárate para 2021. Te pueden llamar, eso es algo que es posible, pero una vez que te llamen, tenés que garantizar cerrar el negocio, porque si no lo cerrás o no estás en el proceso de cerrarlo, el reclutador va a seguir haciendo llamadas, va a seguir haciendo entrevistas, va a seguir enviando evaluaciones, va a seguir viendo personas. Y resulta que hay muchos que tienen iguales o mayores capacidades, habilidades que nosotros, educación inclusive, y no es algo que necesitamos hacer. Entonces, debes de prepararte, debes de entrenar, debes de practicar. Si hoy estás jugando baloncesto, estás entrenando para ser el mejor. Estás dedicándole tiempo, estás usando un short, estás usando unos tenis, te estás poniendo una banda en la frente para el sudor. Así se prepara un jugador de baloncesto. Ahora, un candidato se prepara con su currículum optimizado, se prepara practicando con el espejo las preguntas que le va a hacer el reclutador. ¿Para qué? Para poder inyectar esa energía que necesitas. Porque imagínate que yo venga y te hable y te diga, les presento a Arnaldo. Es una persona de mucha experiencia. 2 minutos después y la mayoría de ustedes estarían fuera de aquí y probablemente ninguno de ustedes volvería a entrar a uno de estos webinars. Entonces, tenés que comunicar las emociones correctas, tenés que asegurarle a ese reclutador de que sos la persona que va a ayudar a que la estrategia, las metas, los objetivos que se junten para 2021 en esa empresa, hey, vos vas a ser parte de eso, vas a lograr ser partícipe, ser una persona activa en lograr esos objetivos y no solamente un colaborador, un empleado más que está trabajando en una empresa. Entonces, hay que avivarse. Necesitamos, por favor, montarnos en este barco si querés aprovechar una de las oportunidades. Bien. Hernaldo, ¿qué otra cosa podés recomendarnos para estar preparados? Mientras yo voy leyendo más, hay muchas preguntas ahorita que no hemos podido responder. Bueno, una recomendación, digamos que para la entrevista es sumamente importante, es que cuando te dicen, bueno, de tu lado, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Es importante preguntar porque eso muestra interés en la empresa. Es importante también como tips, en algún momento tratar de mostrar que ya te sentís parte de la empresa. Por ejemplo, podría fingir como por equivocación decir, estaba pensando cuántos procesos son los que actualmente administramos. Y entonces la persona puede decir, bueno,
él ya se siente a bordo, se siente adentro, ¿verdad? Se siente parte. Entonces, luego puedes decir cuántos empleados son los que existen en la compañía. Estás pasando de excluirte a incluirte, pero eso es un tips importante porque muestra interés en la empresa, muestra que estás ya de alguna manera con un pie adentro, te estás sintiendo con un pie adentro. Entonces, sí, no hay que aprovechar, no hay que desaprovechar ese momento cuando te dicen, ¿y tú tienes alguna pregunta para nosotros? Por supuesto que hay que preguntar y deben ser preguntas enfocadas a mostrar que quiero empaparme de los procesos, que estoy interesado en conocer más de la empresa, por ejemplo. Buenísimo. Oye, por aquí hay una persona que no se quiso identificar, pero dice, mira, ¿cuáles serían las mejores respuestas para la pregunta? ¿Cuáles son tus debilidades? O sea, ¿qué es lo que el reclutador realmente quiere oír de esa respuesta? O sea, Hernando, me preguntabas, bueno, Lázaro, decime dos debilidades tuyas. ¿Cómo no me autoinfrinjo una herida mortal respondiéndote algo que a lo mejor no debería responder? Claro. Normalmente el reclutador ya no espera esas preguntas, esas respuestas, perdón, tan perfectas de cajón como mencionábamos antes. Por ejemplo, decir, bueno, uno de mis principales defectos es que yo prefiero pasar demasiado tiempo en la empresa y a veces tiendo a abandonar mi familia por estar enfocado en la empresa. No esperamos eso, no esperamos tampoco, es que uno de mis debilidades es que yo soy muy exigente con mis subalternos y entonces me molesta cuando se equivocan y demás. Eh, Tiende a sonar como un poco falso, ¿no? Como que queremos impresionar de más. Más bien, lo que esperamos en esa pregunta de los reclutadores es algo más sincero, más transparente, que nos ayude, digamos, a identificar cuáles son las áreas de oportunidad del candidato. Por ejemplo, que yo sinceramente te diga, bueno, mira, una de mis debilidades es que no he terminado de manejar el Excel a nivel avanzado, por ejemplo. Entonces, suena honesto, suena claro, porque pudiera yo de pronto hasta rechazar al candidato por no manejar Excel avanzado, pero si lo dijo claramente, está dispuesto a superar esa debilidad. Siempre hay que decir, yo sé que tengo que trabajar en este aspecto, estoy trabajando para mejorarlo. Eso es importante. Así que en esa pregunta en particular esperamos transparencia y honestidad. Ok, espero que todos estén haciendo anotaciones porque este es parte de lo que queremos. Si hoy nos escuchas durante este tiempo y no tomas acción de las cosas que te estamos recomendando, no va a pasar nada. Te pueden llamar y probablemente vas a hacer lo que pensás que es correcto. Pero para eso invitamos a Arnaldo, que es una persona que ha estado como reclutador durante muchísimos años para importantes empresas en Nicaragua y fuera de Nicaragua, y ahora tiene un proyecto de reclutamiento para Canadá inclusive. Entonces, se vuelve un tema bien intenso en ese sentido. Bueno, reclutar en Canadá es otra liga, ¿verdad, Arnaldo? De ahí nos vas a contar en otro momento qué tal te ha ido. Pero hoy necesitamos poner en práctica todas estas cosas, porque si no estás, si hoy te digo que te voy a dar un empleo como jugador de baloncesto y no estás preparado, por más que me digas que sos la persona ideal, no te voy a contratar, porque no estás listo. Entonces, por más que le digas al reclutador que sos la persona correcta, él es un diagnosticador, es una persona que tiene requisitos y palabras claves. Y entonces va a ir viendo los requisitos y va midiéndote también con las respuestas que estás dando, con cómo manejas un problema, porque a lo mejor te puede lanzar una pregunta con la idea de saber si te saco de tus casillas. Oye, a lo mejor quiero analizar la inteligencia emocional de Lázaro. Y resulta que hago la entrevista intensa, poco cómoda, arrogante, me puedo convertir en arrogante para ponerte en una mala situación y ver qué haces. Tenemos que prepararnos para eso. Y entonces vos salís de la entrevista y decís a todo el mundo, la verdad es que Hernaldo, no sé, pues una mala persona, no sé qué. Y eso es parte de una entrevista que te hacen para filtrar. A lo mejor necesitan a una persona que va a estar sobre algo de estrés y en tu currículum vos pusiste que tu capacidad de manejar situaciones difíciles es alta, que estás acostumbrado a trabajar bajo estrés,
que estás acostumbrado a trabajar largas horas, pero resulta que te hacen 3 preguntas complicadas en una situación difícil y perdés el control. Y entonces las palabras se quedan atrás. Lo que escribiste en tu currículum se quedó atrás y el reclutador necesita verificar cómo es tu comportamiento delante de una situación difícil. Oye, te van a contratar como un jefe de ruta y te dan una, no sé, en el interior de tu país. No sé si me estás escuchando de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua. Y resulta que tenés que montarte en tu carro, tener una ruta que probablemente tenga 60 clientes y todos esos clientes tienen cargas emocionales distintas, ¿no? Situaciones financieras distintas. Necesito crédito. Pero hay 2 facturas pendientes y entonces empezás en un lío, ¿no? Y resulta que el reclutador necesita saber si vas a poder soportar esa presión. En la entrevista le vas a decir que sí a todo, pero resulta que el reclutador necesita verificar. Oye, y necesitamos entrenar, necesitamos practicar, necesitamos ser transparentes, necesitamos ser verdaderos para que en el momento de la verdad el reclutador diga sí. Yo creo que Lázaro, mira, me aguantó las preguntas y la verdad es que era súper ácido mi comportamiento y fue gentil y fue amable y me hizo las preguntas correctas y no entendía esto, pero me preguntó de esta manera y manejó bien la situación. Y resulta que yo puedo llegar preparado, como decía Arnaldo al inicio, puede ser que te hagan una pregunta de alguna situación vivida en el pasado, pero pudiera ser que te hagan vivir esa experiencia difícil, básicamente para verificar qué es lo que vas a hacer y cuál es tu comportamiento. Entonces, prepárate. Los puestos de trabajo no sobran. Hay muchos candidatos en el tema. Y obviamente las entrevistas se convierten en un filtro más alto. Y de eso estamos hablando. Entonces, ya para recta final, déjame ver por aquí. Sí, en las llamadas telefónicas, algunos de ustedes están comentando si es lo mismo en una llamada telefónica. Efectivamente, yo te recomiendo, y Arnaldo, dame tu opinión al respecto. Si un reclutador me llama y yo estoy en la calle en un momento complicado, debo decirle al reclutador, estoy en este lugar, o sea, estoy en el medio de la calle, no le escucho bien porque no estoy preparado. ¿Usted cree que pudiéramos hacer la llamada en un tiempo? No sé si decir 15 minutos o 2 horas. ¿Qué nos podrías recomendar con eso, Arnaldo? Sí, definitivamente, Lázaro. En esas circunstancias, lo mejor es de inmediato decirle al reclutador que no está disponible, que estás en mucho inadecuado, ¿verdad? Y que quisieras reprogramar la entrevista tan pronto sea posible. Dar un corto espacio y que quede en manos del reclutador para que tampoco sea motivo de cancelación de la oportunidad ese aspecto, ¿verdad? Pero sí ser totalmente claro en eso. Finalmente hay un punto, Lázaro, que no hemos tocado, que yo creo que también es importante y es el mandar un correo de agradecimiento o una nota de agradecimiento posterior a la entrevista. Esto es importante porque nos destaca dentro del bolsón de los que quedaron en espera, ¿no? Entonces, de alguna manera es un gesto de cortesía que es bien visto, muy valioso, que causa impacto en el reclutador y en las personas que hayan participado en la entrevista por parte del empleador. Entonces, es sumamente importante mandar la nota, sea por correo electrónico, sea por un medio informal como el WhatsApp, pero para poder agradecer por el tiempo y la oportunidad brindada y ponerse a la orden diciendo permanecer en contacto, atento a sus siguientes instrucciones. Buenísimo. Ahora, hemos hablado mucho de personas que tienen experiencia y personas que probablemente están buscando trabajo, pero a lo mejor están en un trabajo y quieren un trabajo mejor. Obviamente con la pandemia, la empresa para la cual laboraban está cerrada, ¿no? Pero, ¿qué sucede si o sea, si no tenés experiencia, por ejemplo? Yo sé que un reclutador no te va a llamar si no ve potencial. Entonces, es muy importante manejar un currículum con ciertos temas, pero no vamos a meternos al currículum hoy. Ahora, si tenemos a alguien con poca experiencia, pero que tiene un currículum bien optimizado, ¿qué recomendaciones deberíamos de darle a estas personas, que yo sé que hay varios en este masterclass, de qué forma debe responder, digamos, esta persona a esas preguntas?
y qué tipo de preguntas podrían ser. Perdón, Lázaro, hubo un momento en que no escuché la pregunta. Básicamente a estas personas que no tienen experiencia, los reclutadores les llaman, pero obviamente van a hacer preguntas distintas porque no tienen experiencia laboral y obviamente el reclutador utilizará otra técnica, ¿no? Otras preguntas. ¿Cuáles podrían ser estas? Así es, una pregunta típica para una persona sin experiencia es si está dispuesto a pasar por un proceso como intern o una especie de pasantía Pasantía. de profesionales, ¿verdad? Para ganar experiencia dentro del cargo. Normalmente el empleador con las personas que tienen poca experiencia hace este tipo de ofertas. Ellos quieren encontrar muy buenos talentos, talento joven, sin experiencia, que esté dispuesto a foguearse, vamos a decirlo así, en una práctica preprofesional y competir con otros practicantes también para ganarse una plaza fija. Entonces, eso es muy común últimamente. La gente está tratando de encontrar el mejor talento a través de la competitividad entre los aspirantes. Entonces, normalmente las preguntas que se hacen para las personas con poca experiencia están relacionadas al conocimiento fresco, al conocimiento nuevo. Entonces le van a preguntar, por ejemplo, yo le preguntaría a una persona que está egresando de la carrera de psicología, cuáles son, por ejemplo, las nuevas pruebas psicométricas o los tests de aptitud que maneja, ¿verdad? Para conocer herramientas modernas a las que ha sido expuesto como parte de su formación académica. Ese tipo de preguntas van a ser las que se van a enfocar, vamos a decir, cuál es cómo consideras que están tus habilidades numéricas o de razonamiento lógico, ¿verdad? O tu orientación hacia las matemáticas, etcétera. Es por ahí que se va a ir el reclutador. Buenísimo. Ahora, voy a apoyar un poco eso. Nos quedan 10 minutos más y vamos a utilizar el tiempo de la mejor manera posible. Si hoy no tenés experiencia, yo te recomiendo que seas un experto en herramientas de Google, que sepas usar Google Drive, que puedas utilizar un archivo en esta aplicación, básicamente porque lo puedes usar de forma colaborativa, que obviamente tengas acceso a estas herramientas como Zoom, que veas aplicaciones que están utilizando no solamente en trabajo remoto, porque ahora hay muchos puestos de trabajo que las personas trabajan desde su casa. Hay que entender qué tipo de aplicaciones están utilizando y obviamente no tenés la experiencia, pero sabes utilizar esas herramientas, tenés el potencial, sos una persona que va para adelante, que demuestra, digamos, que en el estudio que estás haciendo, probablemente estás en la universidad, en un estudio técnico, estás haciendo algo, pues básicamente te estás moviendo, ¿no? No sos alguien que está esperando una oportunidad para poderse mover, no, sos una persona que se está moviendo para aprovechar las oportunidades que ya vienen. Entonces, es mucho mejor agarrar una estafeta para aquellos que hacen relevos en 400 metros. Es mucho mejor agarrar una estafeta en movimiento que cuando te la entregan en la mano y estás 100% sin movimiento. Hernaldo, por aquí César nos está comentando algo y dice, es recomendable al pasar el tiempo, si no te llaman al finalizar la entrevista, preguntar uno por el proceso y hasta qué tiempo puede uno esperar, digamos, a que te llamen para poder llamar uno y actualizarse si es candidato, si ya contrataron a alguien, qué sé yo. ¿Cómo Sí, se maneja eso? definitivamente sí es recomendable. Eso pudiese ser una llamada de cortesía para saludar y a la vez saber qué tanto ha avanzado el proceso, en qué fase se encuentra. Porque algunas veces ocurre que el proceso se congela, ¿verdad? Porque hay situaciones externas que influyen. Entonces, el empleador decide congelar la plaza temporalmente o postergar la contratación y no informa a los candidatos. Entonces sí es válido hacerlo. También se puede hacer por escrito, por supuesto, se puede hacer como una llamada de cortesía o un correo de saludo, ¿verdad? Preguntando en qué fase se encuentra el proceso y muestra interés de parte del candidato. Claro que sí es válido. Buenísimo. Ahora, es importante dejar una buena impresión con los reclutadores. Es posible que no te vayan a contratar, pero si dejas una buena experiencia, si sos educado, si
si dejas ese sabor tuyo, digamos, delante de los reclutadores, es posible que recuerden tu nombre y que te tomen en cuenta en algo, en algo al final del año o más adelante. Pero si no aprovechas el tiempo, si no te das a conocer, si no ganas visibilidad, y aquí te voy a recomendar algo, ¿cómo están tus redes sociales? ¿Estás compartiendo qué mal te está yendo? ¿Estás compartiendo que la situación está negra? Y yo sé que está, o sea, yo estoy claro de que la situación en Latinoamérica no está bien. En Estados Unidos también están pasando fuertes situaciones, en Europa están bien, pero ¿qué tan positivo sos delante de la adversidad? ¿Cómo estás comunicándote? ¿Estás posteando, qué sé yo, la salida del fin de semana con la cervecita y los amigos? ¿O estás posteando que estás tomando un curso en línea, aunque sea gratuito, y que querés aprender, querés mejorar? Estás interesado ahorita, estás en tu casa, pero estás en movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que estás enseñándole a los reclutadores que estoy 100% seguro que se van a meter en tu red social? Puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser LinkedIn, puede ser cualquiera de estas, pero ¿cómo estás ayudando a los reclutadores a verte? Te has metido a Google y has puesto tu nombre y has revisado qué dice. Eso van a hacer los reclutadores, porque los reclutadores quieren validar si te van a llamar para una entrevista. Marta nos decía por aquí, dice, sí, he llegado hasta el final en varios procesos. Dice Marta que ha estado en 3 entrevistas y ahí hay evaluaciones y hay otras cosas. Y luego no soy seleccionada, dice. Esto podría interpretarlo como que mi empleador anterior está dando malas referencias. Eh, ¿Qué podríamos recomendarle, Arnaldo? Es muy difícil la ciencia cierta saber eso, ¿verdad? Definitivamente. Yo creo que más que todo uno debe tratar de reinventarse, vamos a decir así, rediseñarse. Hay que revisar si llegué a la fase final, ¿verdad? Pudiera ser que las pruebas de actitud o las pruebas psicométricas no mostraron el resultado que se espera. De ser posible, bueno, solicitar una retroalimentación. Va a ser muy difícil conseguirla, pero no se pierde nada con intentarlo, ¿verdad? Para saber en qué fallé o cuál fue la razón por la que no fui seleccionado. Pero sí tratar de uno mejorar. Esto es un proceso de aprendizaje. Yo siempre digo que la búsqueda de empleo debería ser un empleo de tiempo completo, ¿verdad? Uno debe volverse, como bien decía Lázaro, experto en uno mismo, experto en su trayectoria profesional y tratar de dar la mejor impresión siempre. Entonces, pasa necesariamente por hacerse un proceso de reingeniería en el currículum, formularlo de forma distinta. Pasa también por autoevaluarse, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo que otros, qué están haciendo otros que yo no estoy haciendo, ¿verdad? Y definitivamente actualizarse, porque algunas veces puede ocurrir que estoy repitiendo un error en todas las entrevistas y no sé cuál es, ¿verdad? Entonces debería hacerme un autoanálisis para tratar de mejorar siempre, de proyectar mejor mi imagen y en ese sentido seguramente voy a superar el error sin darme cuenta. Buenísimo, buenísimo. Siempre es bueno, por eso, practicar. Yo, por ejemplo, tengo una costumbre y es que imprimo mi currículum y se lo doy a alguien para que me lo lea. ¿Qué sucede? Un reclutador tiene 10 segundos o menos para establecer dentro de un CV palabras claves y requisitos. Cuando yo le entrego esa hoja a otra persona y le doy 10 segundos o menos, yo sé hasta dónde va a leer esa persona. Y es probable que eso sea el primer filtro, ¿verdad? Entonces, yo he visto currículums de una página y te recomiendo que sea de una sola página, pero que tiene tanta información que cuesta 5 minutos leerla. Y los reclutadores no tienen más tiempo porque sencillamente los procesos son demasiado complejos y obviamente no disponen del tiempo para eso. Yo te invito a hacer ese tema. El paso número 1 es tener un CV optimizado y eso significa que lo puedan leer en 10 segundos o menos cualquier persona. No necesariamente los reclutadores son súper expertos en leer currículums. Eso es otro tema que hay que entender. Palabras como los doctores, que solamente yo soy ingeniero, entonces hablo como un ingeniero y pretendo que un psicólogo, que es el entrevistador, entienda la jerga, los anglicismos, el idioma que usan los ingenieros
o los electricistas o los, qué sé yo, cualquier otra de estas buenas carreras. Entonces yo debo de poner mi currículum entendible, que cualquier persona puede interpretarlo. Y con eso también debo hacerle exactamente lo mismo en una entrevista. Debo hablar, como decía Arnaldo, como que estuviera hablando con un amigo. Pero para eso necesito practicar, necesito abrir la boca, necesito tener la entonación correcta, necesito tener la comunicación no verbal correcta. Cuando estamos diciendo una mentira, los reclutadores se dan cuenta. Todo nos vende. Nos falta el aire, decimos cosas, navegamos en la conversación. Y uno creo que debería de saber o de preguntar, Hernaldo, ¿cuánto tiempo vamos a necesitar para esta entrevista? Yo tengo 1 hora, pero si usted necesita más tiempo, entonces lo podemos ver. ¿Cuánto tiempo usted estima que vamos a tener en esta entrevista? Y Hernaldo probablemente diga, tenemos 20 minutos, ¿no? Y ahí tenemos que tratar en lo posible de aprovechar esos 20 minutos y que logremos comunicar nuestras ventajas, lo que valemos delante de ese reclutador. Hernaldo, aquí hay más preguntas de Pedro. Pedro Campuzano nos dice, y estoy en República Dominicana, ¿qué debo tomar en cuenta cuando me hacen entrevistas telefónicas como si fueran pre-entrevistas? ¿Qué podríamos recomendarle? Bueno, en ese caso, generalmente las preentrevistas o las entrevistas de recursos humanos, como tal generales, son genéricas y tienden a validar aspectos puntuales. Entonces, uno se da cuenta de inmediato que la entrevista es breve y que va a preguntar aspectos fundamentales que está requiriendo el cliente interno de recursos humanos. O sea, si el cliente interno dijo, necesito que me encuentres mecánicos, pero que sean de camión, por ejemplo, ¿verdad? Y que tengan más de 5 años de experiencia, que sean casados, aspectos puntuales, ¿verdad? Entonces, el reclutador lo que va justamente a filtrar de forma preliminar son esos aspectos puntuales. Las preguntas van a ser concretas, van a ser breves y van a ser cortas. O sea, no vamos a tener una entrevista tan amplia, pero sí vamos a percibir que se nos están preguntando aspectos muy, muy puntuales. Entonces, en efecto, las respuestas deben ser breves, concisas y directas a lo que me están preguntando, no ampliarse mucho. Y de seguro, después de esta entrevista, viene una entrevista más amplia, una entrevista técnica, en donde va a tener la oportunidad de ampliar mucho más acerca de su experiencia. Efectivamente. César Alonso nos dice cómo transmitimos confianza, ¿verdad? Por la postura, el tono de voz, que se vea natural. Sí, todo eso se alcanza, César, y cualquier persona que tenga esta misma pregunta, practicando. Es la única manera para los que juegan baloncesto, cuando yo voy a hacer una de 3 puntos desde la zona de anotación, si yo no he entrenado, si yo no he practicado, no voy a saltar con la intensidad correcta, no voy a hacer el movimiento en el momento correcto y por supuesto la pelota no va a entrar. Entonces la confianza se transmite no solamente con la postura. Sí, hay que tener una postura recta, ¿verdad? Amigable, sonriendo, hablando a buen tono, ¿verdad? Ni muy fuerte ni tampoco muy débil. Pero la práctica es lo que te va a dar esa soltura, esa forma natural que el reclutador va a percibir. Si no lo practicas, si no estás entrenando hoy para eso, probablemente te vas a equivocar. Y miren, no hay nada más complicado que mandar 100 currículums a todos lados. Y yo te recomiendo que seas estratégico, que solamente mandes tu currículum adaptado, o sea, actualizado, optimizado para ese puesto de trabajo. Si por lo menos tenés el 80% de los requisitos, tal vez tenés una oportunidad. Pero hay requisitos que son sine qua non. Yo estoy buscando a alguien que tenga 5 años de experiencia como jefe comercial y yo soy ejecutivo de ventas. Señores, no creo que te llamen. Y entonces estás mandando a todos las jefaturas de ventas con ese requisito y probablemente te descartan desde el inicio. Pero si eso no es un requisito, pues entonces sí, yo soy un ejecutivo de ventas que voy para adelante, que tengo números buenos, que también sé de Excel y lo sé, digamos, a nivel intermedio o avanzado, y que en algún momento me dieron una oportunidad y pude ayudar a otras personas del mismo equipo mío en otra ruta. Y entonces, claro,
voy por mi oportunidad, pero normalmente tenés que verificar esos requisitos, tenés que entrenar para esto, tenés que hablar, o sea, esto es bola pasada. Ponete por favor con tu esposa, con tu esposo, con tu mamá, con algún familiar, con alguien, y hacer un rol, que te hagan las preguntas 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y después de 5, 6 te va a salir más natural y así vas a seguir. Pero no penses que porque revisas un par de preguntas y haces de vez en cuando algo, cuando te llamen, vas a estar listo y vas a aprovechar eso. Esto es bola pasada, o sea, hay que entrenar. Ahora, dice por aquí, ¿y cómo podemos convencer al entrevistador de que sí tenemos la capacidad de trabajar, que sí aprendemos rápido cuando no tenemos experiencia laboral? ¿Qué nos podrías contar al respecto, Arnaldo? En ese caso, definitivamente es muy difícil. No hay una experiencia previa que pueda sustentar eso y lo único que nosotros podemos hacer es proyectar innovación, creatividad, compromiso. Podemos tratar de proyectar disciplina, ¿verdad? Ejemplificando con tareas que digamos que hemos desarrollado a lo largo de nuestra corta experiencia. Por ejemplo, yo pudiera decir, fui seleccionado monitor de matemáticas en secundaria y como parte de mi trabajo implementé los grupos de 12 para tratar de desarrollar mejores habilidades numéricas, etcétera. O he participado activamente en la iglesia como, no sé, monaguillo, como en un grupo de religioso, etcétera. O practico un deporte X, ¿verdad? Y entonces soy un destacado futbolista, vamos a decir así, un portero dentro del equipo de fútbol. Son pequeñas cosas, ¿verdad? Pequeños triunfos que muestran algo de empuje, de iniciativa y de algunas características que puede estar buscando el empleador en alguien sin experiencia. Es la única forma en que podemos proyectar aspectos positivos. No hay, en la ausencia de una experiencia laboral como tal, no hay una forma de demostrarlo más que lo que uno quiera proyectar con su energía, con su enfoque, ¿verdad? Y es de esa manera que lo podríamos hacer. Efectivamente. Ahora, si no tenés experiencia, o sea, estás estudiando algo, estás pasando por un proceso, yo te digo, en esa universidad, en esa escuela técnica, en ese lugar donde estás estudiando algo, debes de dejar la mejor huella posible. Y te doy un tip. Normalmente cuando estás recibiendo clases, crees que el profesor es un enemigo y al final del día puede ser tu mejor aliado, porque puede ser alguien que te recomiende. Yo recomendaría que te convirtieras en asistente de alguno de tus profesores y pudieras ayudarle a trabajar, no sé, a manejar la cantidad de personas que están llegando a la clase, ayudar con las copias, a ser productivo de alguna forma para que esa persona me pueda dar una recomendación adicional. El otro tema es hacer pasantías. Oye, hacer pasantías. Hay empresas que te van a dar una oportunidad en ese tema y lo que te piden es que tengas buenas calificaciones. Entonces, por favor, trata de esforzarte en ese tema, que sepas de algunas herramientas, que seas organizado, que des la imagen correcta. Entonces, es igual. Investigar un poco sobre esa empresa a la cual están abriendo pasantías. Oye, y ve qué es lo que necesitan. A veces te dicen, bueno, necesito un ingeniero industrial. Bueno, yo soy administrador de empresas, entonces no voy para allá. No puede ser. Ah, es que necesitan a un estudiante de contabilidad. Entonces, bueno, ahí está. Ahí tenés que abrir bien los ojos para saber a dónde vas a poder poner tu currículum y, por supuesto, hablar sobre las habilidades blandas que tenés. Habilidades de comunicación, escucha activa, sos resiliente. No es así nomás cuando te pones y decís, voy a resolver esto, bueno, lo haces. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes para que pudieras compartirla con los reclutadores. Este es un tema de avanzar y por esa razón es importante que seas experto en vos mismo. Tenés que conocerte bien. A veces no nos conocemos lo suficiente. Y por esa razón, cuando nos hacen una pregunta, no sabemos cómo responderla. Y es importante que lo hagamos. Entonces, hay algo sobre la vestimenta que están comentando varias personas y te digo, yo te recomiendo que investigues en redes sociales. Lo mejor, yo te sugiero algo de vestimenta que no sea llamativo. En el caso de las mujeres, accesorios, pelo suelto, tal vez no, tal vez recogido un poco.
convertite en una persona que no atraiga las miradas precisamente para que se centren en la conversación que van a tener con usted. Y que obviamente el reclutador no sienta que hay, miren, a veces yo he estado en un proceso de reclutamiento y hay una persona que se pone unos aretes amarillos que ella piensa que se ve espectacular y probablemente sí, pero me mantienen distraído porque es un color un poco visible, ¿no? Y entonces yo estoy tratando de hacerle una pregunta, pero resulta que estoy concentrado también en esos aretes amarillos. No es bueno eso. El reclutador debe estar concentrado en hacernos las preguntas correctas, en entender si nosotros somos la persona correcta para ese puesto de trabajo, y nosotros tenemos que estar concentrados en comunicar esa información de la forma más clara posible. Y para eso hay que practicar. Hernaldo, son muchísimas las preguntas que nos han salido. Hay muchas preguntas de República Dominicana, hay 2 preguntas de México. No tenemos desafortunadamente tiempo para responderlas todas. Sin embargo, déjame elegir un par para poder terminar. Bueno, dice por aquí Marta, me ha pasado que por mi edad, dice que tiene 55 años, gracias Marta por compartir tu edad, me descartan, dice, porque soy una persona entusiasta, positiva, tiene experiencia, tiene disposición para el trabajo, sigue elaborando y tiene mucha energía. O sea, ella dice, oye, 55 años no pasa nada. Yo tengo súper energía y creo que puedo dar más en los puestos de trabajo. Pero ¿qué sucede, digamos, con ciertas edades en Latinoamérica, Hernaldo? Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil, sin duda, Lázaro. Hay algunos prejuicios, ¿verdad?, alrededor del rango de edad. Definitivamente, en mi caso personal, me ha tocado elegir personas bastante adultas, entre comillas, pero eso es un número, pero muy joviales, con excelentes resultados, con muy buena experiencia. Así que yo creo que no debería haber ese tipo de barreras, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que un aspecto en el que uno puede contrarrestar eso es como ofrecer sus servicios a nivel profesional, no como parte de una nómina, pero sí como, digamos, bajo una figura civil, no laboral. Entonces yo pudiera decir, te ofrezco mi asesoría o te ofrezco mis servicios bajo esta figura, si lo deseas, ¿verdad? Por un periodo limitado de tiempo o por un trabajo específico. Lamentablemente no todos los empleadores, ¿verdad?, manejan bien este tema y hay mucha discriminación al respecto. Exacto, exacto. Si pudiera hacer en 2 minutos un resumen de lo que te estamos recomendando, y si se me escapa algo, Hernaldo, por favor, ayúdame. Te estamos diciendo que vos sos una marca personal muy, muy, pero muy potente. Sin embargo, tenés que trabajar para pulir un poco esto. Entonces, cuando tenés la oportunidad de una entrevista y decidís tomarla, es porque estás preparado, estás entrenando para eso. Los reclutadores no deben ser vistos como una persona dura, complicada, como el enemigo, digamos, sino que debes de hablar con un reclutador, aunque no lo parezca, eh, como que fuera uno de tus mejores amigos. Entonces, por ahí me estaba comentando que alguien en el chat, mira, verlo a los ojos es importante. Yo creo que sí. Yo creo que los ojos son algo bien importante. Cuando yo quiero saber si alguien me está poniendo atención, lo veo directamente a los ojos. Claro, no es una mirada agresiva, ¿verdad? Es una mirada de empatía, de entender que estoy aquí para responder a tus preguntas como reclutador. Estoy aquí porque me interesa el trabajo. Y yo empezaría el inicio de una entrevista y el final de una entrevista es muy importante, y creo que es más importante que el centro, porque obviamente necesitas ser educado, necesitas, yo por ejemplo le preguntaría a Hernaldo, hola Hernaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirme en esta entrevista. Te preguntaría también de cuánto tiempo disponemos y te preguntaría si todo está bien, porque estamos pasando un tiempo de pandemia, ¿no? Entonces es bueno bajarle también la guardia al reclutador y decirle, bueno, yo sé que estamos pasando un tiempo difícil, espero que usted y su familia se encuentren bien, también nosotros nos estamos protegiendo, entonces estamos viviendo un tiempo que no habíamos vivido antes, pero vamos a hacer lo mejor posible esta entrevista. Y lo mismo debe suceder si estás usando tecnología.
si es WhatsApp por una entrevista, si es Zoom por una entrevista, si es cualquier otra herramienta, debería de percibir calor humano de vos, no del reclutador, porque el que quiere buscar el trabajo sos vos, es usted. Entonces, soy yo el que debe proyectar esa empatía, el que debe proyectar esa formalidad, digamos, el poder hablar de forma amistosa con un reclutador, aunque estés puesto a prueba. No hay segundas oportunidades para una primera impresión. No existe. Por más que usted piense después, ay, hubiera hecho esto, le hubiera dicho aquello, es que, ¿y por qué no me acordé de esto otro? Eso es falta de preparación. Si usted hoy no puede responder 3 preguntas fáciles a cualquier persona sobre, por ejemplo, ¿por qué debería ser el candidato idóneo? ¿Por qué usted quiere ser ejecutivo de ventas en esta empresa? Excelente. ¿Y por qué? Eh, ¿Por qué es la persona idónea, por ejemplo? Y usted se queda en blanco. Entonces, eso se llama falta de preparación. Si alguien le pregunta sobre una situación difícil en su trabajo, en su vida, en algún momento, y usted hoy no puede responderla con tranquilidad, comunicarla bien, con empatía, con seguridad, entonces a usted le falta preparación. Y le voy a decir algo. Yo soy una persona de números. Eh, Más del 60% de los procesos que yo he visto se pierden por falta de preparación, porque la persona no estaba preparado. No porque no tenía la experiencia, porque te llamaron por una razón. No porque la educación fuera un problema, porque te llamaron también por una razón. Pero hay una química que debe funcionar en la entrevista. Hay una magia que debe funcionar en esa entrevista y la magia no apareció. Y la química no se produjo. Y entonces hay un cerro de currículums y perdón por utilizar esa palabra, pero hay un cerro de currículum. Usted está compitiendo con muchas personas y usted debe prepararse lo suficientemente bien para sobresalir delante de esas personas. Entonces, este es un maratón. Este es un maratón donde muchísimas personas empiezan a correr y pocas personas terminan la carrera. Entonces, queremos animarte a seguir viniendo los miércoles. Nosotros vamos a hacer una pausa en algún momento de diciembre para poder prepararnos para 2021. Sin embargo, esto no es para que se quede en la teoría. Esta conversación que tuvimos con Arnaldo, que es una persona de mucha experiencia, es precisamente para que entendás qué es lo que piensan los reclutadores. ¿Por qué son así? ¿Por qué te hacen esas preguntas? ¿Por qué te hacen pasar momentos difíciles? Y a lo mejor sí, momentos serios, no hay duda. No, y no te responden, no necesariamente porque son malas personas, sino porque tienen demasiado trabajo. Y así debemos de verlos. Y nuestra parte es hacerles vivir una experiencia sencilla. Oye, tu currículum fácil, tu entrevista preparado. Ya sabes algunas respuestas, ya investigaste la empresa, ya entendiste un poco si realmente hace fit en esa empresa o si la verdad es que es mejor que no trabajaras en ella porque a lo mejor no te va a gustar. Hernaldo, tus palabras finales para que podamos darle las gracias a nuestros amigos y seguir adelante. Bueno, esto ha sido fascinante tener este espacio con todos ustedes. Siempre es bueno leer sus preguntas, por supuesto que nos escriban, que en este intercambio aprendemos todos. Y definitivamente, pues recordar que estos aspectos son fundamentales, son torales, pero no son limitativos. Pueden haber muchos otros, ¿verdad? De pronto alguien te puede decir, memorizarte el nombre del reclutador. Claro que sí, es buenísimo. Alguien mencionó por ahí el contacto visual, porque te van a decir, te va a entrevistar en la próxima etapa el señor Lázaro, ¿verdad? Y entonces yo voy a llegar memorizándome el nombre y lo voy a saludar por su nombre con un buen apretón de manos, por supuesto que es algo muy bueno. Como bien decía Lázaro, agradecer el espacio, ¿verdad? Por el tiempo, tomarse, digamos, un minuto para revisar el entorno y si ves una fotografía familiar, ¿verdad? Donde están los hijos, hacer un poquito de conversación para romper el hielo alrededor de eso. O si tiene, por ejemplo, la marca de un equipo de fútbol, ¿verdad? Al que probablemente sea aficionado. Todos esos aspectos son importantes, ¿verdad? Hay muchos aspectos importantes, pero esta tarde hemos conversado de los más representativos. Yo espero que sea de mucha utilidad para todos nosotros, ¿verdad? Y
Y nada, aquí vamos a tener este espacio siempre para apoyarnos mutuamente para ir mejorando estos aspectos. Excelente, Hernaldo. Solo quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo que dentro de Busqueros, busqueros.com, usted puede hacer un CV optimizado, 100% gratuito y puede ser descargable desde la plataforma hacia un PDF. O sea, no inventemos, o sea, no seamos creativos en algunas cosas. Hay un equipo de desarrollo en Busqueros que le dedicó muchísimo tiempo y sacamos un producto de calidad global. Y eso no te va a costar absolutamente nada. Únicamente entras a busqueros.com, subís tu información y básicamente te va a tomar unos minutos tener ese currículum. Ahí están definidas diferentes áreas que son muy importantes. Y luego, si quisieras compartirlo con un reclutador desde la misma plataforma, solo pones el nombre del reclutador y su correo, y ya no necesitas hacer nada más y se envía. Y lo puedes enviar a varios reclutadores. Entonces, eso es muy importante. Eso nos va a ayudar a todos nosotros como candidatos a optimizar nuestra candidatura, a ser más eficientes y, por supuesto, a estar en esta dura carrera de conseguir trabajo que yo sé que se complica a veces. Entonces, te recomiendo eso. Te doy las gracias por estar hasta el final. Nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para ayudarte y queremos que tengas un trabajo en este mes o en el próximo mes de ser posible. Sin embargo, también tenés que ayudarnos a la plataforma de Busqueros, tenés que ayudarnos a poner la información correcta, a prepararte, a prepararte para esa entrevista, a ver qué es una evaluación. Te van a mandar una evaluación y esas evaluaciones también nos filtran. Entonces, con eso, quiero darles esas buenas noticias. O sea, ya, si ustedes se meten ahora mismo Busqueros, suben su currículum, no les cuesta absolutamente nada, pueden descargarlo y lo pueden compartir con quien quieran. Muchas gracias, Hernaldo. Te agradecemos este tiempo. Te felicitamos por el proyecto que estás haciendo en Canadá de reclutamiento. Sé que te va a ir súper bien. Sos una persona exitosa y esperamos tenerte en otro momento compartiendo el conocimiento que tenés y obviamente sacándote el jugo, hermano. Muchísimas gracias, Lázaro. Siempre es un gusto. Gracias y bueno, un saludo a todos. Excelente. Gracias, amigos. Ha sido un placer saludarles. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo.